Quiero que por favor incline ahí su cabecita y vamos a hablar con Dios. Muchas gracias, mi amado Señor, porque tu presencia es tan especial con nosotros. Poder estar aquí, Señor, apartando este tiempo en tu casa, donde bien pudiésemos estar haciendo cualquier otra cantidad de cosas. Nos permites, Dios, estar aquí con libertad, con gozo, pero también con expectativa, para recibir instrucción, consejo, para recibir palabra, para recibir claridad, Señor, en cuanto a cosas que debemos hacer, fortalecer, construir en nuestro diario vivir. Pero también, Señor, a través de tu palabra recibimos claridad de cosas que debemos dejar de hacer, que debemos, Señor, sacar de nosotros por el bien de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestras generaciones. Quiero agradecerte por este precioso grupo juvenil, gracias por Jóvenes de Pacto, gracias porque en verdad tú les has traído porque en ellos hay hambre, hay sed, hay deseo, Señor, de conocerte y de entenderte. Te pedimos que en estos próximos minutos, Señor, podamos estar muy atentos a la enseñanza que nos quieres entregar, al principio que quieres transferir, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Danos, Señor, por favor, toda la atención, la capacidad de concentración, la buena actitud, correcta actitud, Señor. Danos humildad, sencillez, para que la palabra que vayamos a recibir, la podamos recibir con solicitud, con diligencia en nuestro corazón. Te damos a ti muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos en este mes abordando otra virtud que tenemos que cultivar en todo este proceso de madurez, en este proceso de parecernos cada día más a nuestro modelo a seguir, que es Jesucristo. Y tiene que ver con el tema del dominio propio, ¿sí? El dominio propio es fundamental para aprender uno a estar enfocado, para aprender uno a tener prioridad en las cosas que conciernen a nuestra vida. Hablando del tema de hoy, que lo hemos titulado Primero lo Primero, quiero comenzar citando lo que el Señor Jesucristo le dijo en la noche de la última cena al apóstol Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay algo interesante, y es que cuando el Señor le dice esto a Simón, Simón le dice: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel, y si es necesario también morir por ti. Y el Señor le dice: no sabes lo que dices. Antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. Esto nos lleva a entender que cuando de pronto estamos más enfocados en nosotros mismos que en lo realmente importante, que en lo realmente prioritario de la vida, corremos el riesgo de convertirnos en unos perfectos mentirosos, aún con Dios. Es fácil ser mentirosos con los demás, pero qué peligroso convertirnos en mentirosos delante de Dios. Quiero comenzar hablando de una ilustración que encontré que nos puede servir mucho para lo que vamos a estudiar en esta tarde, y tiene que ver con lo que sucedió con un hombre de mediana edad. Él fue a ver a un gran artista londinense del siglo XIX conocido como Dante Gabriel Rossetti. Él fue un gran pintor. Este hombre de mediana edad se acercó a Rossetti para mostrarle unos bosquejos y unos dibujos y pedirle la opinión sobre el autor de estos bosquejos y de estos dibujos. Resulta que este hombre de mediana edad, póngale alrededor de 50 años, olía a licor y tabaco, y también sus manos eran inseguras y sus ojos eran rojizos. Rossetti, cuando lo escucha, con una mirada vio que no valía la pena tratar de ayudar al autor y se lo dijo de frente. Entonces el visitante, al escuchar la respuesta de Rossetti, no dio muestras de sorpresa, pero seguidamente sacó otro fajo de dibujos y le dijo a Rossetti que estos otros dibujos eran los de un joven estudiante. Cuando Rossetti escucha lo que le dice este hombre de mediana edad, empezó a mirarlos y resulta que le gustaron mucho,
¿sí? Le llamó la atención. Y entonces Rossetti se ofreció para ayudar al dicho estudiante dándole más instrucción. Y el visitante entonces le contestó: Señor, temo que es imposible. Yo mismo he hecho las 2 series de dibujos. Los buenos, los que te gustaron, los hice cuando era muy joven. Los otros, los que no te gustaron, los hice hace poco. Y entonces le dice este varón, le dice a Rossetti: lo que me ha dicho me confirma lo que ya suponía, que no solo he entregado al diablo mis mejores años, sino también gran parte de mi talento. Ya no tengo edad para aprender y progresar en mi arte. Y si logro algo, nunca será con las capacidades de cuando era joven. Una enseñanza muy importante que podemos aprender de esta ilustración es que dar a Satanás los años de la juventud es darle a él lo mejor. Los mejores años son los años de la juventud, porque son los años donde tenemos la potencialidad en pleno de nuestras capacidades, de nuestros dones y de nuestros talentos. Esta tarde, chicos preciosos, quiero que abordemos el tema de las prioridades. Priorizar es conocer. Usted no puede llegar a darle importancia, a darle valor, a darle prioridad a algo o a alguien si no lo conoces. Entre más tú conoces algo o alguien y ese algo o alguien capta tu atención y se convierte en algo significativo para tu vida, termina tomando importancia, gran importancia en tu vida. Por eso esta tarde yo voy a ser muy concreto, porque tenemos poco tiempo. Te voy a entregar 3 conocimientos básicos que debemos nosotros manejar para poder direccionar nuestra vida hacia lo realmente prioritario, hacia lo realmente importante en nuestra vida. Y quiero resaltar en una frase muy corta, ¿qué es lo realmente prioritario en nosotros? Diga conmigo: una vida de integridad. Otra vez, ¿qué es lo realmente prioritario o importante en nosotros? Una vida de integridad. Cuando uno es íntegro, básicamente uno tendrá éxito en cualquier escenario, en cualquier esfera, en cualquier ambiente donde uno se conduzca. Porque ser íntegro es ser completo, es ser el mismo. No necesito estarme fraccionando, no necesito estar utilizando máscaras para poder adaptarme a las personas o a las circunstancias. No necesito depender de mis emociones. Cuando soy una persona íntegra, estoy prácticamente revelando el carácter de Dios en mi entorno, en mi mundo, en mi hogar, en el colegio, en la universidad, con mis amigos, para los que trabajan en su lugar de trabajo también, en la iglesia, fuera de ella. La integridad debe convertirse en una gran prioridad para nuestras vidas. Estamos en un mundo donde lamentablemente la integridad no está siendo la prioridad. La integridad es algo que no está siendo muy llamativo en la cultura actual, porque lamentablemente el sistema de valores que está rigiendo al mundo no le da valor a eso, no le da valor a la integridad. Hoy, para lograr ciertas cosas, toca ser tramposo, toca ser avivato, ¿sí? Toca tener y usar de ciertas mañas para poder lograr ciertas cosas. Y eso el mundo lo cataloga como éxito. Pero nosotros no debemos conformarnos al éxito del mundo, nosotros debemos conformarnos al éxito planeado por Dios. Y la receta para poder tener éxito realmente en la vida es ser íntegros. Diga conmigo: debo ser íntegro. 3 conocimientos básicos. El primer conocimiento que quiero retar en tu corazón para que te apasiones, para que te enfoques, para que dediques tiempo a ese conocimiento, es conocer plenamente a Cristo. Ese es el primer conocimiento que debe tener realmente importancia en tu vida. Entre más inviertas tus días en conocer a Cristo, estarás invirtiendo tu vida en el mejor propósito, en la mejor facultad para tener éxito.
Porque conocer a Cristo es tener la capacidad de saber cómo vivir, de saber cómo comportarme, de saber cómo conducirme en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Primer libro de Pedro, o primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué el primer conocimiento que debemos aspirar para darle prioridad en nuestra vida es Cristo? Porque un día iremos a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos tienen esta esperanza? ¿Cuántos anhelan un día ver cara a cara a su Salvador y vivir por los siglos de los siglos disfrutando de su presencia y de su propósito eterno? ¿Cierto que sí? Entonces, eso es como, por ejemplo, un principio que me encanta darle a los jóvenes. Si tú encuentras una persona que te llama la atención, que te mueve el piso, que tú dices, wow, este es el amor de mi vida, esta es la persona con la que he soñado toda la vida. El secreto que te doy es: no te apresures a un noviazgo. Apresúrate a desarrollar una muy linda amistad, basada en el plano y en la base, o basado en el plano, ¿sí? Basado en el plano de la sana y de la saludable amistad. Por eso el principio que nosotros manejamos a través del propósito de Mi Matri es: amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amén. Pero es triste cuando de pronto usted conoce a la persona que le impactó en ese momento y de pronto ese impacto no es de convicción, sino un impacto solo emocional. Y entonces usted, como le impactó tanto, se llena de una ansiedad por poseer a esa persona, por tener a esa persona, y por eso entonces termina saltándose el paso primario, ¿sí? Que es: construya una excelente amistad. Usted quiere disfrutar de Dios, y en este caso de Cristo, quiere disfrutar de su presencia por los siglos de los siglos. Entonces, dedique esta temporalidad a conocerlo. Dedique esta temporalidad a construir una relación muy estable, muy especial con tu Salvador, que ya va a llegar el tiempo de las bodas. De hecho, estamos invitados a las bodas del Cordero, ¿sí? Nos vamos a casar con nuestro amado Salvador. Estoy hablando de manera tipológica, para poder vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, hay algo fundamental para empezar a crecer en este conocimiento de Cristo, y es empezar a constituir en una demanda real el tener hambre y sed de Dios. Tú tienes que empezar a provocar intencionalmente en tu mente y en tu corazón desear conocer a Dios. Una vez le preguntaron a un gran predicador que tiene una iglesia bastante numerosa, y le dijeron los periodistas: cuéntanos, ¿cuál ha sido, según tú, el éxito de tu ministerio? Y él respondió de una manera muy sencilla. Dijo: si puedo llamar éxito entre comillas, tendré que decir una sola cosa: le pedí al Espíritu Santo que me enseñara a amarlo y a conocerlo. Ahí está la clave, ¿sí ve? Entre más aprendamos a conocer de Cristo, más aprenderemos a disfrutar de su presencia. Entonces, hagamos de esta tendencia de tener sed, de tener hambre de Dios, una demanda real, y una demanda que se convierta en algo práctico, algo de nuestro diario vivir. Todos los días, aunque usted no tenga deseos, aunque usted no quiera, oblíguese a estudiar la palabra de Dios, oblíguese a pasar un tiempo de comunión con Dios, de oración, un tiempo en el que usted se desconecte de la rutina diaria y se conecte con el Señor. Provoque esos espacios. Si usted provoca esos espacios, usted va a terminar avanzando en ese nivel de conocimiento del Señor. No haga solamente lo que siente hacer, porque muchas veces usted no va a sentir orar, muchas veces usted no va a sentir leer la Biblia, muchas veces usted no va a sentir congregarse.
Pero si tiene la intención de conocer plenamente a Dios y de darle prioridad a ese conocimiento en su vida, oblíguese, disciplínese, y el Señor entonces estará respaldando esa decisión. Cuando uno desea conocer a Cristo cada día más, esto nos va a llevar a una experiencia energizante de fe. Y esa experiencia nos llevará a activar un proceso precioso de santificación y de plenitud de vida. ¿Cuál es entonces la clave según el versículo que leímos en 1 de Pedro 1:13? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que obligarme, yo tengo que decidir, yo tengo que ser intencional en conocer a Dios. No espere que el conocimiento le venga así de la noche a la mañana o mágicamente le caiga a su cerebro. Busque, 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 así como usted busca la plata, así como se busca el oro, así como se buscan las gemas preciosas allá en las minas. Hay que ser intencional. Sea intencional en conocer a Dios. La expresión que utiliza aquí la Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, me gusta como la maneja, por ejemplo, en la nueva traducción viviente. Dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Entonces, hablando de dominio propio, yo tengo que decidir tomar control en mi deseo de conocer a Dios. Yo te pregunto en esta tarde, amado joven, ¿estás dispuesto a conocer plenamente a Cristo? ¿Sí o no? ¿O te conformas con lo que hasta ahora has conocido? ¿Crees que lo que conoces de Dios, que lo que conoces de Cristo es suficiente para ti? ¿O crees que puedes conocer mucho más de Él? A ver, díganme. ¿Ustedes creen que pueden conocer más de Dios? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Desean conocer mucho más de Dios? ¿Qué va a producir entonces ello? ¿Qué va a producir? Mayor crecimiento, mayor madurez, pero sobre todo, verdadero éxito en su vida. Dele prioridad a conocer a Cristo y lo demás se estará activando en tu vida. El segundo conocimiento básico al cual tenemos que darle prioridad en nuestra vida es al conocimiento de los designios de Dios. Así como tenemos que enfocarnos en conocer plenamente a Cristo, tenemos que enfocarnos en conocer los designios de Dios. Una de las tareas importantes de nosotros, los que nos llamamos cristianos, que decimos amar a Dios y que debe ser así, es también convertirnos en personas entendidas en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque si no somos conocidos, no somos personas entendidas en los designios de Dios, vamos a cometer el error que cometió Lot. ¿Qué pasó con Lot? En Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13, la Biblia dice que Lot, el sobrino de Abraham, ¿recuerdan a Lot? ¿Quién fue Lot? ¿Cómo? Les acabé de decir, ¿quién fue Lot? Ah, bueno, sí, el sobrino de Abraham. Otro dato de Lot, a ver, ¿qué recuerdan de Lot según la Biblia? Vivió en Sodoma y Gomorra, muy bien. ¿Qué más recuerdan de Lot? ¿Ah? ¿Recuerdan algún dato de la esposa? ¿Qué pasó con la esposa? Se convirtió en una estatua de sal, ¿por qué? Qué tremendo, ¿cierto? Dios les dijo cuando estaban escapando de la destrucción de Sodoma y Gomorra que no miraran hacia atrás, y resulta que hubo un momento donde ella no solo se quedó atrás, sino que también miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Lot, cuando empezaron los pastores de Lot y de Abraham a reñir por el tema de los pastos, ¿sí? Entonces se le acerca a Abraham y le dice, bueno, yo no quiero tener problemas contigo porque eres mi sobrino. Entonces mira, aquí está la tierra, decida para dónde tú te vas. Para donde tú te vayas yo tomaré el lado contrario, ¿sí? Y entonces mire que Abraham le permite a Lot tomar la decisión, ¿sí?, de elegir para dónde irse. Pero el error porque la base, escúcheme esto, la base de la decisión,
La base de la decisión de Lot para mirar para dónde irse no fue bajo el designio de Dios, sino bajo su propio designio. Se puso a mirar que para el lado del oriente quedaba obviamente una tierra que era muy planita, bonita, era como el valle, dice, como el valle del huerto del Señor, ¿sí? Habían ríos, llamó muchísimo la atención, pero él sabía que a ese lado se encontraban unos pueblos que tenían una cultura propia y una cultura que no era muy llamativa porque era una cultura bastante depravada en el aspecto sexual. Sin embargo, él por su ambición, mas no por su visión de Dios, dijo, ¿qué importa? Lo que importa es que por esos lados, mire, está la tierra más bonita. Y dijo, me voy para el lado del oriente, y para allá cogió. Y una vez se retira de la cobertura de su tío, Abraham, empieza un proceso donde no solamente se aísla de las costumbres sanas de su tío, sino que también empieza a perderlo todo, por causa de que él se va acomodando a esa cultura. Él se va acomodando a esa cultura, llegó hasta tener un estatus político. La Biblia dice que él estuvo en las puertas de Sodoma, es decir, él participó en los estrados judiciales, en los estrados de gobierno. Eso es que significa cuando dice la Biblia que estuvo en las puertas. Las puertas habla de lugares de autoridad. Él fue un político eminente de Sodoma, era respetable. Pero resulta que él no fue una persona que marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque no dejó guiar su vida por los designios de Dios. Él siempre terminó haciendo su propia voluntad. Por eso es que cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, Dios primero desciende y le habla a Abraham. Porque Dios dijo, no le habré de contar a mi siervo lo que he de hacer. Y entonces le comentó y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces tan pronto Abraham se entera de los designios de Dios, de lo que Dios tiene pensado hacer, él dice, pero es que allá está mi sobrino. Y empieza a interceder. Lean allí en Génesis y se van a dar cuenta de la intercesión, ¿sí? Y empieza un proceso de intercesión para poder tratar de favorecer por lo menos a Lot y su familia. Y el resultado nos damos cuenta que obviamente ni siquiera habían 10 justos para que Dios detuviera el castigo. Ni siquiera Lot había sido capaz de influenciar a 10 personas en Sodoma y Gomorra, porque era una persona que no conocía los designios de Dios. Vivía solamente para su ambición, vivía solamente para hacer su voluntad. Esa es la clase de vida que a algunas personas les encanta vivir para sí mismos. Todo lo que hacen y por todo lo que estudian, por todo lo que de pronto se proyectan, es para alimentarse en ellos mismos. Y no tienen en cuenta a Dios. Amado joven, este tiempo de tu vida, esta época de tu vida es fundamental para que cualquier proyecto, cualquier sueño, cualquier decisión que tú pienses realizar en tu vida, primeramente la consultes con Dios. Y le diga, Señor, tengo pensado escoger este lado, por aquí, coger hacia el oriente. ¿Es tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres para mí? En el momento en que Abraham le dice a Lot, escoge para donde tú quieras, le dio total libertad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Te he dado libre albedrío, decide. Pero lo que Dios espera, tipificado en Abraham, me imagino que Abraham también estaba esperando que él le dijera, bueno tío, pero gracias por la oportunidad que me das a mí de elegir primero, pero yo pienso que el que tiene que elegir es usted, porque usted es mi autoridad, usted es mi tío, usted es el que me ha ayudado a prosperar todos estos años a tu lado. Yo pienso que lo mínimo, el que tiene que tomar la decisión eres tú, dime para dónde me voy y con muchísimo gusto yo me voy. Pero no, tan pronto Lot recibe la oferta de escoger en primera instancia, él se llena de una ambición, mas no de una visión. Y esa ambición lo llevó ¿a qué? A la destrucción. Por eso diga conmigo, Lot tuvo ambición, Abraham tuvo visión. Y es que se falla en nuestra integridad cuando fallamos en nuestras decisiones. Si no aprendemos a tomar sabias decisiones, terminaremos fallando en nuestra prioridad de ser íntegros. Yo creo que todos aquí en algún momento
podemos decir, hemos tomado decisiones, no bajo los designios de Dios, sino bajo nuestros propios designios. ¿Y qué hemos acarreado? Problemas, ¿cierto? Nos hemos echado unos bulticos bien pesados encima sin necesidad. ¿Por qué? Porque no hemos querido darle prioridad al conocimiento de los designios de Dios. Creo que estamos en una época supremamente importante de la vida. Chicos de 13, 14, 15, 17 años, 18 años, 20 años. Este es un tiempo fundamental para que las decisiones que tomen sean decisiones bajo los designios de Dios. Y entonces estarán demostrándole a Dios que quieren ser íntegros. Y si hay algo que mueve la mano de Dios a favor de un ser humano para que tenga éxito, para que le vaya bien y para que prospere en la vida, es alguien que quiere agradar a Dios. ¿Amén? ¿Entendemos lo que estamos hablando en esta tarde? Ahora, diga conmigo, mi peor enemigo soy yo. Esa es la razón del por qué te planteo que el tercer conocimiento básico que tenemos que darle prioridad para conocer y poder operar en integridad es conocerte a ti mismo. No solamente tienes que conocer plenamente a Cristo, no solamente tienes que conocer los designios de Dios, sino que también tienes que trabajar por aprender a conocerte a ti mismo. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, le da un consejo muy, muy importante a su hijo espiritual. Primera Timoteo 4:16. Vamos a leerlo rápidamente. Primera a Timoteo 4:16. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Sabe qué decía el gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero? A él le encantaba decir de tiempo en tiempo, mi peor enemigo se llama Martín. Él era consciente de cómo él mismo muchas veces se convertía en el peor obstáculo para que Dios pudiera llevarlo cada día hacia el camino de la integridad. Y cuando miramos bíblicamente, encontramos que Simón Pedro, el personaje del cual leímos al comienzo de esta disertación, es un buen ejemplo para hablar de este tema, especialmente en la noche en que Cristo fue traicionado. Pedro en ese momento fue reaccionario frente a lo que el Señor le dijo. El hecho de que cuando Dios le dice, mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios, ¿sí?, para que tu fe no falte. En ese momento, cuando Pedro está escuchando de Jesús estas palabras, el hombre como que le tocaron el orgullo propio. ¿Y cómo así? Y Señor, ¿y por qué no me dijo esto más bien a solas? ¿Por qué lo dijo aquí frente a todos los demás? Entonces él, para poder sanar ese orgullo propio en el cual fue herido, le dice al Señor, Señor, quiero que sepas que por ti estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y si es necesario, es más, si tengo que morir, muero por ti. Y el Señor vuelve a tocarle el orgullo propio. Le dice, Pedrito, antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado? 3 veces. Y le estaba hablando de un acontecimiento que iba a ocurrir unas horitas después. Horitas después. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Qué encontramos en este cuadro? Encontramos a un hombre que alardeaba de sí mismo, pero que en realidad no se conocía a sí mismo. ¿Cuántas veces Dios ha usado al papá, a la mamá, a un amigo, al pastor, a un líder en la iglesia, y con mucho amor o con mucha estrategia te ha dicho, ten cuidado con esto? Mira que la decisión que estás tomando, mire que la relación que estás teniendo, mire que la decisión que estás a punto de tomar te puede producir graves problemas. Y en ese momento usted de pronto pone cara de humildad, pero por dentro está, mejor dicho, ay, ¿esto qué? ¿Qué le importa? Es mi vida. Si me pasa algo, pues es a mí, no a él. ¿Por qué? Porque cuando uno no se conoce a sí mismo, uno se vuelve reaccionario. Cuando uno no se conoce a sí mismo, cuando uno tiene ignorancia de cómo uno realmente es,
Uno no acciona, uno reacciona, ¿sí? Y esas reacciones son irracionales, porque son productos solamente del área emocional, ¿sí? Respondes desde tu mundo emocional frustrado. Eso le sucedió a Pedro, él fue reaccionario, simplemente no se conocía a sí mismo, pero Jesús lo conocía bien. Por eso le digo en esta tarde, amado joven, la persona que no le da prioridad a la integridad no acciona. Si la integridad no es lo primero en tu vida, te la vas a pasar reaccionando en la vida. Amén o ay, ay, ay. Una vida como producto solamente de reacciones es una vida muy golpeada, es una vida que poco produce, es una vida poco llamativa. Pero si tú le empiezas a dar prioridad a la integridad, que es lo que tenemos que apostarle en nuestra vivencia, en nuestra vida diaria, terminaremos siendo personas que accionamos y que producimos efectos espirituales para bien en nosotros y en nuestro entorno. ¿Saben? El gran error es cuando fracasamos en el conocimiento de nosotros mismos. Es triste cuando nos creemos tan seguros de nosotros mismos y viene una persona y nos dice algo. Si tú no eres así, estás confundido. Eso que estás diciendo o la manera como te estás comportando simplemente es un mecanismo de defensa. Y es duro cuando uno por dentro dice, sí, es cierto, pero tengo que demostrar que no es cierto. ¿Sí? Esto es fracaso. Saber que otra persona me conoce más a mí que yo mismo. Y los jóvenes hoy en día necesitan crecer en este conocimiento básico. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, conócete a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que hablas, de lo que pregonas, de lo que enseñas. Ten cuidado. En otras palabras, recuerda que es muy importante para tener éxito en la vida que lo que predicas, lo aplicas. Que hay una concordancia entre lo bonito que hablas a cómo vives. Tiene que haber concordancia, eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Entonces, diga conmigo, recordemos que la carne, a ver, dígalo bien fuerte, recordemos que la carne es reaccionaria. Por eso es que la Biblia dice que la carne produce obras, en cambio el espíritu produce fruto. ¿Sí ve? La carne siempre va a reaccionar, entonces la carne siempre va a mostrar acciones. En cambio, el fruto va a mostrar el ser, la esencia, lo que somos. Ahora, tenemos un desafío diario, según lo que le plantea el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Dígale a su vecino, póngale la mano en el hombro y dígale, ten cuidado de ti mismo. A veces estamos muy a la defensiva de los demás, pero no nos cuidamos de nosotros mismos, ¿cierto? Hay que tener cuidado de nosotros mismos. Oye, ¿de qué tenemos que tener cuidado especialmente nosotros mismos? De nuestras tendencias. Por favor, aparte 30 segundos en este momento para que usted haga un paneo así rapidito. ¿Qué tendencias estás teniendo últimamente en tu vida? Mire, la palabra tendencia viene del latín tendere. ¿Y sabe qué significa tendere? Significa inclinado hacia abajo. Inclinado hacia abajo. ¿Qué tendencias estás teniendo últimamente? A ver, una tendencia puede ser a la pornografía. Otra tendencia puede ser ¿a qué? A mentir. Otra tendencia puede ser ¿a qué? A volverse un resentido, ¿sí? La tendencia a hacerse la víctima, la tendencia a dejarse afectar o a dejarse herir fácilmente por cualquier circunstancia o persona. Tendencias. La tendencia, la palabra o el uso correcto de la palabra tendencia es hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, tendere, hacia abajo. Cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de aquello que nos lleva a caer más bajo. Y la palabra bajo
es una palabra que también viene de infer, y de ahí viene la palabra inferior, y de ahí viene la palabra infierno. Entonces, si tu vida más bien tiene una tendencia, es decir, va hacia abajo por las acciones que estás realizando, porque tu vida está reaccionando desde la carne, y entonces las obras de la carne que están descritas en Gálatas capítulo 5, 17 en adelante, hay más o menos 16, 17 obras de la carne. Si es ello lo que está produciendo tu vida, si ellas son las tendencias de tu vida, tenga cuidado, porque eso te va a llevar ¿a dónde? A una vida inferior, y por ende terminarás ¿en dónde? ¿En dónde? En el infierno. Y no es porque Dios te mande para allá, es porque tú mismo lo decides. Entonces, debemos tener cuidado de nuestras tendencias, porque sin darnos cuenta, estas tendencias nos pueden inclinar hacia las tentaciones o a la práctica de pecados favoritos. A ver, ¿qué es un pecado favorito? ¿Qué creen ustedes que sea un pecado favorito? Pecado favorito es lo que hacemos, pero no lo reconocemos. Eso es un pecado favorito, ¿sí? Por eso es que lo hago, y por eso es que lo practico, y por eso es que siempre, ¿por qué? Porque es algo que me gusta y es algo que me llama la atención, me hace sentir bien, aunque sé que obviamente es un pecado, pero es que me gusta, pastor, qué pena, ¿sí? Eso es un pecado favorito. ¿Cuál es el peligro del pecado favorito? Que tanto practicas este pecado que terminará este pecado terminará identificándote. Ese pecado terminará identificándote. Tanto lo practicas que finalmente te identifica. Por eso, un pecado favorito es aquello que a simple vista no se ve, pero que tarde o temprano saldrá a flote. Tarde o temprano saldrá a flote. Todo pecado sale a la luz. O lo confiesas delante de Dios y te apartas para que puedas prosperar, como lo dice Proverbios 28:13, o espera el momento que Dios sabe de qué manera y la pedagogía que va a utilizar por el amor que te tiene para sacar a la luz ese pecado y confrontarte. Yo te doy un consejo. Antes de que Dios tenga que utilizar un método bastante radical, ¿sí?, como es exponer a la luz tu pecado íntimo, más bien vaya, cerrada la puerta, ora a tu Padre y dígale: Padre, perdóname por este pecado, ayúdame a salir de este mal camino, ayúdame a superar esta tendencia, necesito no seguir hacia abajo, necesito empezar a caminar hacia arriba, porque la vida del justo, dice Proverbios, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, son tres cosas que nosotros debemos darle prioridad para crecer en conocimiento: conocer a Cristo, conocer los designios de Dios y conocernos a nosotros mismos. Esas tres bases de conocimiento nos van, se lo puedo garantizar, nos van a direccionar hacia la prioridad más importante de nuestra vida: ser íntegros. Y si somos íntegros, seremos instrumentos en las manos del Señor para ser bendecidos y para bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y cuántos quieren ser bendición? Entonces, conozca a Cristo, conozca sus designios y conócete a ti mismo. Amén. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita reflexionar sobre esta verdad.